Vamos a trabajar con gráficos. Como verán, ya tenemos armada una tabla con datos. En primer lugar, vamos a realizar un gráfico de columnas, donde vamos a representar los equipos afectados por cada uno de los malware. Para lo cual, vamos a seleccionar los datos que queremos representar, vamos a ir a la cinta de opciones, a insertar gráfico de columnas, en este caso, y elegimos. Como verán, está prácticamente listo, pero vamos a agregar algunos detalles para que sea más entendible. Sobre el eje de las X o el eje horizontal, sabemos que se están nombrando los distintos malwares. Por lo tanto, vamos a agregar un título o un rótulo a este eje. Vamos a venir a herramientas de gráfico, presentación, y en este sector de etiquetas vamos a trabajar con los rótulos del eje. Eje horizontal, título del eje. Vamos a llamar malware. Así como colocamos un rótulo al eje de las X, también podríamos colocar un rótulo que nos aclare las cantidades que estamos representando. Vamos a venir nuevamente a rótulos, título o rótulo del eje vertical, y vamos a escribir que estamos representando cantidades. Con estos mismos datos vamos a realizar un gráfico circular o de sectores. Nuevamente vamos a seleccionar los datos, vamos a ir a insertar, gráfico circular en este caso vamos a seleccionar. Fíjense que nuevamente, a simple vista, también tenemos un gráfico casi listo. Pero lo vamos a mejorar. En el título del gráfico lo vamos a cambiar. Si es que nos piden un título determinado, lo pondremos y en este caso vamos a poner que son ataques informáticos de la historia. Fíjense, del lado derecho del gráfico tenemos las distintas categorías que estamos representando. En este caso, las distintas categorías con cada una con un color distinto. En el gráfico, las categorías, por supuesto, son los distintos sectores. Aquí vamos a venir a herramientas de gráfico, presentación, y donde dice etiquetas de datos, vamos a seleccionar que queremos ver las etiquetas de datos, ¿sí?, en alguna de los sectores, ¿sí?, en el extremo, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que nos muestran. Nos está mostrando lo que nosotros representamos. En este caso, los equipos afectados, cantidad de equipos afectados. Pero es común que en un gráfico circular no se muestren cantidades, sino que se muestren porcentajes. Por lo tanto, vamos a venir nuevamente a etiquetas de datos, ¿sí? Vamos a tomar la opción que dice más opciones de la etiqueta de datos. Y en la ventana de formato de etiquetas, vamos a ver que está tildado valor, lo vamos a destildar y vamos a tildar el valor que dice, la opción que dice porcentaje. ¿Para qué? Para que no nos muestre el valor, que nos muestre qué porcentaje representa del total. Fíjense que ahora, a simple vista, tenemos un gráfico con los distintos porcentajes de los equipos afectados, ¿sí?, por cada uno de los malware que son las categorías. Algo para tener en cuenta es que los gráficos, tanto el circular como el de columnas, están como objetos dentro de la planilla. Nosotros podríamos seleccionar
cualquiera de estos gráficos que ya hicimos, y dentro de herramientas de gráficos, diseño, lo podríamos mover al gráfico a una hoja de gráfico. Vamos a tildar hoja nueva y gráfico 1, si queremos lo cambiamos, nosotros le vamos a escribir, ¿sí? Circular. Es el gráfico circular. Aceptar. ¿Qué hace esta opción? Nos genera una nueva hoja de gráfico, ¿sí? Una nueva hoja en mi libro que se llama circular, donde solamente voy a ver el gráfico. Vamos a trabajar con otros datos y vamos a realizar un gráfico lineal. En este gráfico lineal, lo que vamos a querer representar es, por ejemplo, ¿sí? Una de las redes sociales. Por ejemplo, WhatsApp. ¿Cómo fue, ¿sí? En los distintos años la cantidad de usuarios activos que tuvo? Para ello, vamos a seleccionar los datos que queremos graficar. Vamos a ir a insertar gráfico de líneas o gráfico lineal, ¿sí? Y elegimos. Fíjense que a simple vista, nuevamente, me representó la serie WhatsApp, o sea, la que nosotros seleccionamos, y me representó cada uno, ¿sí? De los años en este caso. Fíjense que hay un detalle importante. 1, 2 y 3. Serían los 3 años que yo seleccioné. Yo no quiero que salga 1, 2 y 3. A mí me gustaría que en el eje de las X salga 2017, 2018 y 2019. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a selección de datos o seleccionar datos. En esta opción se abre la ventana donde tenemos los datos que seleccionamos. Por un lado, ¿sí? Los usuarios que están bien y por otro lado las etiquetas del eje horizontal. En este caso las vamos a editar y aquí tenemos que colocar las leyendas que queremos que salgan. En mi caso voy a escribir 2017, punto y coma, 2018, punto y coma, 2019, porque son los 3 años que yo quiero representar. Y aceptamos. Fíjense que ya no dice más 1, 2 y 3, sino que están los 3 años que yo quiero representar y ver en el gráfico. Aceptamos. Ahora en el gráfico, ¿sí? Yo veo la línea, ¿sí? El gráfico lineal. Yo querría saber exactamente en el 2017 cuántos usuarios activos tuvo la red de WhatsApp. Para ver esto, nuevamente, venimos a herramientas de gráficos, a presentación. Nuevamente en el sector de etiquetas, vamos a trabajar con las etiquetas de datos, ¿sí? ¿Qué son las etiquetas de datos? ¿Sí? Es expresar en el gráfico el dato, en este caso es una cantidad exacta de lo que estoy representando. Puede salir en distintas partes, ¿sí? De mi gráfico. Yo lo voy a elegir que esté encima. Fíjense que ahora me dice, ¿sí? Que para el 2017 hubo 1.300 usuarios activos en la red de WhatsApp. ¿Sí? Para el 2018, 1.500 y para el 2019, 1.600. Alguien podría pedirme que a este gráfico le agreguemos, ¿sí? Una nueva red social que es la de Facebook. ¿Por qué? Porque se quieren comparar entre WhatsApp y Facebook. Por lo tanto, tendríamos que agregar una serie nueva. La serie que estamos graficando, que es en azul, es WhatsApp. Y ahora vamos a agregar una nueva serie. En este caso, tenemos que venir a herramientas de gráficos, diseño, en seleccionar datos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la serie WhatsApp y vamos a agregar una nueva serie.
el nombre de la serie. ¿Cómo se va a llamar esta serie? ¿Sí? Va a ser Facebook. ¿Cuáles van a ser los valores que yo voy a graficar? Los voy a seleccionar, que van a ser 2017, 2018 y 2019. Y aceptamos. Fíjense que ahora ya tenemos dos series graficadas. Volvemos a aceptar. Y en el gráfico vemos una serie. La primera, que era WhatsApp, en azul, y la segunda, que es Facebook, en rojo. Voy a mover un poquito el gráfico, así vemos. ¿Sí? Lo vamos a ampliar un poquito. Así queda más claro a la vista. Este gráfico lo podríamos mejorar como ustedes ya saben. Una de las mejoras, venimos a herramientas de gráficos, a presentación, por supuesto ponerle un título. ¿Sí? Superpuesto no, lo vamos a poner encima, así queda fuera del gráfico. Y le vamos a poner usuarios activos en las redes. Ahora vamos a realizar un gráfico de barras, donde vamos a representar las pérdidas en millones ocasionadas por los distintos malware, para lo cual vamos a seleccionar los malwares y con la tecla control presionada las pérdidas en millones. Vamos a ir a insertar y dentro de gráficos vamos a seleccionar gráfico de barra. ¿Sí? A simple vista, nuevamente vamos a ver que prácticamente tenemos armado el gráfico. Vamos a hacerle algunas mejoras, como ustedes ya saben. Pueden aplicar lo que vimos en los gráficos anteriormente. En el título lo vamos a modificar. Vamos a ir a, ¿se acuerdan? Herramientas de gráficos, título, ¿sí? Y vamos a colocar me posicioné mal, ataques informáticos de la historia. En el eje de las X vamos a colocar un rótulo al eje horizontal y vamos a expresar que las cantidades son millones de dólares. Nos podrían pedir que se visualicen exactamente las cantidades afectadas por cada uno de los malware. Nuevamente, en herramientas de gráficos, en presentación, etiquetas de datos. Por ejemplo, yo elijo ubicarlas en el extremo externo y ahí tenemos la cantidad exacta de pérdidas, el valor exacto expresado en el gráfico.